Abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, ya nos estamos acercando a la mitad de esta carta, bueno, todavía falta un poquito, pero Hechos capítulo 11, estamos tocando un pasaje muy emocionante, porque como hemos venido estudiando, y el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, nos dejó desde el capítulo 10 varias narraciones y todavía la primera parte del capítulo 11, algo muy importante. Quiero ahí leer, que creo que es el resumen desde capítulo 10 e inclusive finales del 9, cuando Pedro está entendiendo que la salvación ha venido a los gentiles también. Por cierto, ¿quiénes son un gentil? ¿Si te acuerdas que es un gentil? Bueno, nosotros sí, alguien que no es de judío, exactamente, alguien que no es judío. Entonces no es casualidad que el Espíritu Santo durante más de capítulo y medio estuvo insistiendo y dejando claro de que la salvación ahora llegaba a los gentiles también. Y dice Hechos capítulo 11, versículo 18, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Es un momento glorioso en toda la historia, porque por primera vez la gente que vivía alejada de Dios o pensando que estaba cerca de Dios, realmente hoy se podían acercar a Dios a través del arrepentimiento. Así que es un momento especial. Por eso vamos a empezar a leer a partir del 19, que es lo que nos toca hoy. Ahora bien, Hechos 11, 19. Ese ahora bien es como la conclusión del capítulo y medio. Ahora bien, y regresa la narración a algo que ya habíamos visto, pero le da un enfoque gentil. ¿Por qué? Porque ya no queda duda para los lectores nosotros, o ya no queda duda para todos aquellos que están estudiando Hechos, de que a partir de aquí Dios ha dado salvación a los gentiles. Ahora bien, y regresamos a algo que nos quiere decir Lucas, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. La persecución de Esteban, ¿te acuerdas? Capítulo 7, es el primer mártir de la iglesia, ya vimos el capítulo 7 de Hechos, por predicar el evangelio lo apedrearon. Y todavía, ahí ahorita lo vamos a ver, había un hombre llamado Saulo que consintió, cargó sus ropas y dejó que lo apedrearan. El martirio o la persecución de Esteban trajo 3 bendiciones. Qué raro, ¿no? Hablar de apedrearon a un hermano y trajo 3 bendiciones. Así es Dios. Lo que nosotros vemos como maldición, dice el libro de Éxodo, yo convertí la maldición en bendición porque te amaba. Así dice Éxodo. Cuando tú aparentemente ves cosas maldiciones a tu vida o cosas terribles, Dios convierte eso en bendición. Y esa es la confianza del cristiano. De que sabe que hay un Dios poderoso en los cielos que cambia. ¿Te fijaste la alabanza de hace un momento? ¿Has cambiado mi lamento en baile? Así es Dios. Ese lamento lo cambia en baile. No es nada más un coro ahí para que quede la musiquita. Tiene su razón, ¿verdad? Pues el martirio de Esteban trajo 3 bendiciones.
número 1, y deja ahí una ceñita en Hechos 11, nada más a manera de recordar, Hechos 8, Hechos capítulo 8, nada más para recordarlo. Y Saulo consentía en su muerte. Así empieza el capítulo 8, versículo 1. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Así que lo primero que trajo Dios con la muerte de Esteban es preparar a un hombre que fue el hombre que más utilizó Dios en el Nuevo Testamento. Aquí yo no sé qué pasó en el corazón de Pablo, consentía su muerte. Así escribió Lucas y a lo mejor Pablo leyó cómo iba el escrito de Lucas. Y Saulo consentía en su muerte. Claro que eso trajo una pesadez tremenda a Pablo para decir, y yo fui el más pecador de todos porque perseguí a la iglesia del Señor, pero lo hice por ignorancia. Ahora entregó su vida literalmente al servicio de Dios. Pero también dice ahí el mismo versículo 1, en aquel día hubo una gran, no pequeña, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Así que la segunda cosa que trajo la persecución es que la iglesia saliera de sus fronteras a predicar a Cristo. Se tenía que cumplir las palabras de Jesús, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero a veces la iglesia no es muy obediente y se habían acostumbrados a festejar y gran reunión cristiana en Jerusalén. Y Dios permitió, ya es tiempo que salgan. ¿No quieren salir? Pues voy a permitir una persecución. Y todos salieron, y bueno, la Biblia nos enseña, que es lo que estamos viendo, cómo empezaron a salir. Pero fíjate que aquí el versículo 8 dice que salieron a Jerusalén, Judea, que era la provincia donde pertenecía a la ciudad de Jerusalén. Judea era la provincia, Jerusalén era la ciudad, una de las ciudades que estaban en esa gran provincia, y Samaria era una provincia contigua, pero que por el tipo de personas eran vistos mal por los judíos. Les hacían, como se dice vulgarmente, el fuchi. Qué bien sabían, ¿verdad? O sea, pues es que ellos son samaritanos. Y los samaritanos, ya ves cómo son, se mezclaron con los gentiles. No, y ahora hasta copian su forma de ser. Cruz, cruz, dicen por ahí, ¿no? Ya, que se vayan. De hecho, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice a Jesús, ¿por qué me hablas? Judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Por qué me pides de tomar agua? Y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo, quién está hablando contigo, cambiaría tu forma de pensar. Así que esta guerra étnica o de raza era de muchos siglos atrás. Pero con la persecución en el libro de Hechos nos dice que se fueron a Jerusalén, Judea, que es la provincia, y Samaria. Pero regresamos a Hechos 11 y nos da la tercera razón por la cual Dios permitió la muerte de Esteban. Qué grande es Dios, ¿verdad? Que cuando piensas que se acabó porque pasó algo terrible en tu vida, tú no te das cuenta que pueden hacer Dios tres cosas todavía más grandes de lo que estaba haciendo Dios aquí en Hechos 11. Y las tres cosas que hizo, bueno, pues fue la conversión de Pablo, capítulo 9, ya lo dijimos, vino ese llevar la palabra de Dios, salieron de esa zona de confort, de estar entre ahí en la ciudad de Jerusalén, Judea y Samaria, pero el 11 todavía nos dice algo precioso, dice Hechos capítulo 11,
versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estas ciudades ya no son judías para nada. Fenicia es el nombre que le dieron los romanos y los griegos a todo Canaán. Desde lo que hoy día es Siria y Libia, y hoy el mundo moderno le llama Palestina, ¿verdad? A la zona de Jesús. Bueno, estos hombres por la persecución, se fueron no nada más a la zona de lo que era la tierra de Israel o Samaria, se fueron todavía más al norte, precisamente a lo que es Fenicia, o lo que hoy es Libia y Turquía, imagínate, más arriba todavía, Chipre, que se sigue llamando Chipre, una isla, que si tú ves en cualquier mapa, ves el mar Mediterráneo, hay una isla grande del lado izquierdo, dentro del mar Mediterráneo, del lado izquierdo de Jerusalén. Era una ciudad 100% gentil. Había algunos judíos que, como hay en la actualidad, ¿verdad? En México hay zonas de judíos, ahí en Polanco, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en algunas partes en Monterrey, etcétera, etcétera, hay judíos. En Estados Unidos hay unas zonas en Nueva York, pero no es lo normal. Bueno, había algunos judíos, pero la cultura, los hábitos, las costumbres son 100% gentiles. Así que por primera vez vino el evangelio a los gentiles, Fenicia, Chipre y Antioquía. La palabra Antioquía es una de las 16 ciudades, hay en la historia 16 ciudades que se llaman Antioquía. En la antigüedad los conquistadores o los imperios le ponían nombre de ellos. Así que, por ejemplo, tenemos las Alejandrías, pues eran en honor a Alejandro el Magno. Antioquías era en honor a Antíoco Epífanes. Entonces, por eso encontramos 16 ciudades repetidas. Pero esta ciudad se llama Antioquía de Siria. Hoy existe la nación de Siria. De hecho, recientemente hubo un terremoto que afectó Turquía y más arriba, Siria. Así que todavía existen esas. Bueno, hasta allá arriba se predicó el evangelio. También se conoce como Antioquía de Orontes. ¿Por qué? Porque estaba el río Orontes. Pero bueno, Antioquía de Siria. Esta Siria es una ciudad muy importante. Dentro de lo que habían, de las principales ciudades que estamos viendo, por supuesto estaba Jerusalén, estaba Alejandría, pero estaba Antioquía como capital de Siria. Ya no estamos hablando de Israel, ya no estamos hablando de zonas judías, estamos hablando 100% gentiles. Era tan importante esta ciudad de Antioquía que existía el santuario a Apolos. Y estaba en la degeneración moral más grande que te puedas imaginar. Parte de los rituales hacia los dioses griegos adoptados por los romanos era unas orgías sexuales. Y por eso estaban las sacerdotisas que eran como prostitutas. Ese era el mundo en el cual se empezó a predicar la palabra. Pareciera que Dios dijo, basta ya de predicarle a los religiosos. Váyanse al mundo. Porque Dios ama al mundo. El cristiano no tiene por qué espantarse de la inmoralidad que hay en el mundo. Al contrario, debería de consternar nuestro corazón y darnos compasión por la gente. El judío, y lo vemos en todo el Nuevo Testamento, luchó contra la religiosidad. Y el gentil luchó contra sus antiguos hábitos. ¿Sí me explico? El judío pues tenía sus adoctrinamientos, su religión, y a veces al judío yo lo veo como la iglesia de ahora, ¿verdad?
que la iglesia de ahora, pues mientras todos más o menos piensen como nosotros, más o menos se lleven como nosotros, pues estamos bien. Pero, ¡ay! ¿Cómo voy a invitar a alguien que fuma? ¡Ay! ¿Cómo voy a invitar a alguien que dice groserías? Ese era el mundo. Y a ese nos mandó Dios. Así que eso era lo que estaba pasando en esto. Así que vamos a leer, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Los judíos que salieron solo le hablaban a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. ¿Te acuerdas que era Chipre? Esa isla. Había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene. Cirene es Libia, en África. Abajo. Está Libia, está Etiopía y está Egipto. Es África ya. Por ahí se pasa, por el estrecho de Gibraltar, se pasan muchos migrantes a Europa, ¿verdad? Bueno, pero estaba Libia, Etiopía y Egipto. Y también llegó la palabra de Dios ahí. Para que no te sorprendas, de los últimos lugares o de hasta el fin del mundo donde llegó la palabra de Dios, fue aquí. Tú eres parte de los del fin del mundo. No creas que el fin del mundo está allá. No, nosotros somos el fin del mundo. Y qué bueno fue que Dios trajo la palabra de Dios hasta acá, ¿verdad? Pero en el primer siglo ya se estaba expandiendo la palabra de Dios. Así que dice ahí versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. De Jerusalén a Antioquía eran más o menos 500 kilómetros. Más o menos como si de aquí de Querétaro nos fuéramos a Ixtapa. No, o sea, sí está lejos. Como si fuéramos de aquí a Ixtapa. Pero caminando. O sea, estaba peor. Nos hace falta. O sea, estamos hablando que a lo mejor eran 2 semanas de caminar 12 horas. Descansaban otras 12, dormían, comían, bla, bla, y seguían caminando. Haz de cuenta, 2 semanas eran esos viajes. Dice ahí entonces, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos pocos que habían oído a los primeros judíos, les compartieron a los griegos. ¿Ya te fijaste? Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos. Por eso la Biblia hace el ahora bien del versículo 19. Está ligando la enseñanza de Hechos capítulo 10, capítulo 11, donde la salvación llega a los gentiles. Y nadie le hablaba a los gentiles hasta aquí. Por eso es uno de los momentos más hermosos. Los judíos tenían su peso religioso aún convertidos. Ya siendo creyentes, no querían ir al mundo gentil. Nosotros como creyentes y que tenemos un adoctrinamiento teológico, no queremos ir al mundo gentil. No, pues es que allá, pues ahora del tercer género, que se condenen. Y Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó para que les compartamos de Cristo. Por eso yo les decía, el cristiano no puede espantarse de la maldad que hay del mundo. Existe la maldad. Hay un pasaje que a mí me llama la atención ahí de parte de Dios que dice que Él conoce lo que está en luz y lo que está en tinieblas. Así que las maldades y atrocidades más grandes que existen en el planeta, Dios las sabe y las conoce. Pero no se contamina. El que nosotros entendamos que quizá el día de mañana venga gente
pues a lo mejor muy perdida, con hábitos, con costumbres. No es para que les cerremos las puertas, es para que los recibamos. Ahorita vamos a ver que Dios escogió un hombre que impulsó a la iglesia a recibir a la gente, a la chusma, si quieres llamarle así, al cochambres de la sociedad, si quieres llamarle, como tú quieras llamarle. Y entraron a Antioquía, te digo, esta ciudad pues llena de paganismo. Por eso a mí cuando, es muy chistoso porque a veces yo estoy platicando así con algunos creyentes y todo, y me dicen, ay, sí, es bien buena gente, pero es católico. ¿Y qué? El catolicismo no te condena ni te salva. Lo que te condena es no creer en Jesús. Si no es como también hay veces, hermano, ¿y cuál es la religión verdadera? Ninguna. Es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, Antioquía estaba llena de gente, pues, chusma, como dicen por acá, o como que era gente que no conocía a Dios. Pero ahí, en medio de la cosa más triste y miserable, fue la base del evangelio para todas las naciones. De ahí salió Pablo a hacer sus viajes misioneros. De aquí, lo vamos a ver en el capítulo 13. Pero de aquí empezó Pablo. Así que Dios se cumple las palabras que dice ahí en Romanos capítulo 5, donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Yo no sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que de repente Dios pone en tu corazón compartirle de Cristo a alguna familia, y tú dices, el papá, ay, el papá es re buena gente, este sí cae. La mamá, uy, qué terror, esta señora está terrible. Y la que se convierte en la mamá. ¿Te ha pasado? Y el buena gente no se convierte. Por eso, ¿verdad? Porque se siente bueno. Así que tú no tengas miedo de compartir a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Así que en el versículo 21, obviamente cuando el creyente está compartiendo a Cristo sin importar barreras culturales, barreras de costumbres, barreras de pecado. Iglesia no es para que, o sea, como dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Cuando no hay esas barreras y te acercas a todas las personas, mira, hay una parábola de Jesús muy interesante que dice que el reino de los cielos es semejante que cuando se echan las redes, se sacan toda clase de peces. Los pescadores echan las redes y sacan toda clase de peces. Imagínate los peces que hay, ¿verdad? Tú estás esperando un pez, a lo mejor un tipo atún, y te sale un pez globo. ¡Qué cosa tan horrible! O un charal. Y tú nada más quieres puros atunes. A veces así es la iglesia, ¿verdad? Quieres que nada se convierta en tipo atún. Y de repente Dios te manda un pez globo. O un charal. O una espada. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el pescador no es el que selecciona los peces. La parábola dice que al final los ángeles seleccionan qué pez se queda y qué pez se va. No los pescadores. El problema es que la iglesia quiere seleccionar los peces. Y esa no es nuestra función. Nosotros tiramos las redes y si aquí va a venir de todo, pues que venga de todo. Bendito el Señor que los trajo. Esto no significa que voy a permitir la inmoralidad también, ¿verdad? El cristiano no es que esté de acuerdo con la inmoralidad. Pero eso era Antioquía. Es más, vamos a ver la característica de estos gentiles. Y estos y nosotros así estábamos.
Mira lo que dice Efesios capítulo 2, deja ahí una marca a Hechos 11, pero yo no sé qué te produce en tu corazón cuando lees este texto. A mí me asusta y me da mucha compasión. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice así: por tanto, Éfeso era una iglesia gentil. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión. Era el término incircunciso, era un término ya que se había vuelto muy despectivo en la cultura judía. Ese término lo usó por primera vez, o una de las primeras veces que usó el rey David, cuando se refirió al Goliat. Este incircunciso viene a ofender a los escuadrones del Dios vivo. Cálmate, San David. Pues eras igual de pecador, pero por la gracia estaba ahí. Pero con el tiempo, ese término incircunciso ya se había vuelto muy, pues sí, ya no era un término nada más para decir a alguien que no era raza judía, y era despectivo en gran manera y ofensivo. Y Pablo dice, eran llamados incircuncisos por la circuncisión hecha con la mano. Versículo 12, esto es terrible. En aquel tiempo, imagínate, ve, así estabas tú y estaba yo. Así estábamos. En aquel tiempo estabas sin Cristo. ¿Te imaginas? Sin Cristo. Tú puedes pedir su ayuda y Él ni te pela. Qué diferencia al devocional que nos acercáramos confiadamente al trono de la gracia, ¿va? Pero en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de cualquier promesa. Eras ajeno a esos pactos. Éramos así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay gente que tiene religión y está sin esperanza y sin Dios. ¡Wow! Hay gente que tiene religión y no tiene Dios. Por eso tiene su religión. Ese era el gentil. Y eso era Antioquía. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Regresamos a Hechos 11. Entonces, cuando entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, es obvio y más que evidente el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, me gusta mucho la frase que viene porque en la conjugación griega habla de que una es consecuencia de la otra. Dice el versículo 21 que gran número creyó y se convirtió. Pareciera que hay una diferencia. No puede haber conversión si no hay creer, pero sí puede haber creer sin conversión. ¿Otra vez? No puede haber conversión si no creen, pero sí puede haber creer y no convertirte.
Gente que escucha la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, pero no se convierten por el poder de Dios porque no depositan la fe. A veces en mis imaginaciones, yo fui un niño educado con muchas caricaturas, igual mis hermanos y yo, ¿verdad? Porque mi mamá iba a trabajar y pues veíamos caricaturas. Entonces, hasta la fecha, a mi edad, tengo que relacionar alguna caricatura, la verdad. Y me casé con Heidi. Entonces, imagínense. Pero bueno, siempre tienes que como que relacionar. Y cuando yo escucho esto de creer y convertirte, creer son los barriles de pólvora y necesitas la fe para que explote y te conviertas. La gente necesita la fe en lo que cree. De nada sirve saberlo. Hay mucha gente que sabe el Evangelio, que han ido a iglesias cristianas y se conforman a que estuvo padre la alabanza y estuvo padre el ambiente y después ¿qué va a haber hoy? Va a estar muy padre el pastelito, o sea, todo está muy padre. Pero no tienen fe y no se convierten. Por eso les decía hace un momento que el judío luchaba contra la religiosidad, el gentil con sus antiguas costumbres. Costumbres terribles. Costumbres de degeneración, de todo lo que ves en el mundo. Hay un pasaje, no lo busques, para irnos rapidito. Primera de Tesalonicenses, Tesalónica, otra ciudad gentil, esta griega en lo que hoy es Grecia. Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, a partir del versículo 8. Ahí si quieren ponerlo en la pantalla, ¿está bien? Pon atención. Esto es lo que pasaba en los gentiles. Y aún el apóstol Pablo alaba en su carta, reconoce el sentir y el comportamiento de los tesalonicenses como los de Antioquía que estamos estudiando en esta mañana. Dice 1 Tesalonicenses 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros, o sea de Tesalónica, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, estamos hablando de Grecia, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pongan atención, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antioquía me gusta porque no nada más creyeron, se convirtieron. Entendamos el contexto de la forma más sencilla. Van judíos, le hablan a gentiles, esos poquitos gentiles que se convirtieron, hablan a Antioquía, se meten de Antioquía, esos que iban de Chipre y de Cirene, hablan ahí a Antioquía, y creer el Evangelio es decir, entonces hay un hombre que vino a morir por nosotros, sí, hay un hombre que vino a morir por ti. ¿Y murió? Sí. ¿Por mis pecados? Sí. ¿Y resucitó? Sí. Creer es eso. Bueno, pues sí, está interesante. Pero después se convirtieron. Yo tengo fe de que puedo ser una nueva criatura por ese hombre. Ese es el problema. Por eso Mateo nos dice que cuando estemos delante del Señor Jesús en el día del juicio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos bla, 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 bla. Y Jesús va a decir, nunca los conocí. Porque creían, mas no se convirtieron, no era una fe, no había fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no del conocimiento escritural, por medio de la fe. La fe se complementa a ese conocer cuando depositas en sí es cierto. Por eso Jesús ahí en Juan capítulo 3 le dijo a Nicodemo, de cierto, Nicodemo,
Tú que eres maestro de Israel, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Así que no nada más es saber el mensaje, creerlo, abrazarlo, depositar toda tu confianza ahí. Hay mucha gente, y desafortunadamente en nuestro país, en México, donde la gran mayoría pertenecimos por tradición a la iglesia romana, cuando nos presentaron el evangelio puro, de que no es por obras, pues sí fue algo novedoso y lo aceptamos. Pero imagínate países como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde ellos declaran que son cristianos y te das cuenta que sus vidas están sin Cristo. Porque no se trata de creer, sino convertirte. Y esto pasó con Antioquía. Creyeron y se convirtieron. Tesalónica aceptó a Pablo y los recibieron bien y se convirtieron. Lo que en su momento, hace algunas predicaciones, les decía de la fe intelectual y la fe de voluntad. ¿Te acuerdas? Muy bien. Así que dice el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia. Me encanta eso, ¿no? Porque ya hablamos que son 500 kilómetros y el versículo, el versículo 1 del capítulo 11 o aquí en este 23, yo no sé cómo, pero llegaban las noticias rapidísimo a Jerusalén. Entonces dice el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. A este personaje ya lo vimos. ¿Te acuerdas de Bernabé en el capítulo 6? Que él vendió una heredad. Es más, y puso la heredad a pie de los apóstoles. Y vendió lo que tenía porque no quería que ninguno de sus hermanos pasara necesidades. Podemos ver que era un hombre empático con el dolor de la gente. Era un hombre dadivoso, pero porque se conectaba con la necesidad de la gente, con el dolor. Pienso yo que tenía un don especial. Es más, este hombre no se llamaba Bernabé, se llamaba, ¿te acuerdas cómo? José. Ese era el nombre de Bernabé. José. ¿Por qué se llamaba, por qué le cambiaron el nombre a Bernabé? ¿No te acuerdas? Entonces revisa Hechos capítulo 4. Hechos 4, 36 y 37. Es interesante. Exactamente, 4:36 dice así. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Pienso yo que este Bernabé tenía un don espiritual de consolar y de tener misericordia por la gente de una forma muy especial. Era empático, no nada más como con la necesidad, como el capítulo 4, sino era empático con los pecadores del capítulo 11. Por eso lo escogen a él. Porque era un cristiano que si veía X pecado, adulterio, ay no, yo soy cristiano, que adulterio ni que nada. Él se dolía. Era un pecado que se veía, no, pues estos todos están drogados. Ay, drogados, yo no me junto con ellos. Ay, todos dicen grosería. Él se dolía y los buscaba. Era empático, tenía un don de consolación, de misericordia, de dar. Y yo creo que esta es la obligación de todo creyente. Si tú piensas que la iglesia está para tratar gente con moral, estás equivocado. Dios te envía a la gente más inmoral, como lo éramos tú y como lo éramos yo. A los mentirosos,
a los tranzas, a los orgullosos, a los soberbios, a los autónomos que no quieren pedir ayuda de nadie, a los que están enojados con la vida, a los que están molestos porque las cosas no salen como Dios. Si Dios me quiere, haría las cosas como yo pienso. A eso nos mandó, esos inmorales, esos dementes espirituales como tú y como yo, a eso nos mandó. Así que dice la Escritura que es traducido hijo de consolación. Ahora, ¿ya te fijaste una cosa interesante? Levita, ¿natural de dónde? ¿Y por dónde andamos? Por esos rumbos. O sea, no había persona más idónea que mandar a Bernabé a Antioquía. Tenía el perfil, como dicen hoy los que buscan candidatos, ¿no? Tenía el perfil. Era de Chipre. Conocía, familiarizado con el estilo de vida de los de Antioquía, de sus religiones falsas, de sus degeneres. Él lo conocía, no se lo tenían que platicar. Pero no se espantaba, ni mucho menos huía porque ahora es creyente. Se acercaba a compartirles. ¿Verdad? Ahora regresemos a Hechos. A mí por eso me gusta el libro de los Hechos, porque sí tiene muchos personajes, pero se repiten, están ahí está la iglesia. Así que Hechos capítulo 11, versículo 23, cuando llegó, imagínate, llega Bernabé, versículo 23, cuando llegó, y no dice y los vio, no dice se espantó, vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Puedes sentir la sensibilidad de este hombre que vio al borracho o vio a la persona que tenía hasta sus rituales en contra de lo que él estaba acostumbrado de un único Dios? Y vio el séquito de dioses paganos romanos o griegos de Antioquía. Y no se espantó, ni los juzgó, sino se llenó de gozo saber que la gracia de Dios estaba para ellos. ¿Cómo reaccionas tú cuando le hablan de Cristo a alguien que vive una vida desordenada? ¿Eres de los que te encelas y mejor no le hablas? ¿O eres de los que te gozas y dices, Dios, cuán bueno eres que aún a esta gente quieres que oiga de ti? Porque en el momento en que tú como que te sientes especial, diferente, en ese momento te estás volviendo un religioso. Pero cuando entiendes que es gente que tiene las mismas necesidades espirituales que tú, te regocijas en la gracia de Dios, te llenas de gozo, de alegría. Dios, gracias porque llegó a esa prostituta el evangelio. Gracias porque llegó, bueno, no sé si proceso, pero gracias porque llegó a mi vecina la loca que llega borracha todos los días. Gracias. Y no, ay, y sus fiestecitas. Y para eso estás tú. Para que le compartas y tengas misericordia y te regocijes de la gracia de Dios. Ese era Bernabé. Bernabé es un hermano que hay que estudiarlo. Te animo a que busques cuántas veces viene Bernabé, qué hizo, cómo se comportó. Bueno, te vas a dar cuenta más adelante que Bernabé hasta se pelea con Pablo. Por esto mismo. Porque él entendía la misericordia que hay que tener a que se murió de miedo cuando lo persiguieron. Tiene un corazón hermoso Bernabé. Así que te invito ahí en tus tiempos de ocio, que agarres una concordancia, busques todas las veces que viene Bernabé y hagas un estudio de la persona de Bernabé. Y vas a ver qué hermoso hombre Dios usó para su gloria. Así que
Dice que se regocijó, pero sí exhortó, porque la gracia de Dios no es permisiva hacia el pecado. Les exhorta a todos que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor. Esta frase, propósito de corazón, viene a mi mente ahí Daniel capítulo 1 en el Antiguo Testamento, cuando estaba Daniel y sus 3 compañeros, donde Nabucodonosor les iba a cambiar su dieta y iban a comer de lo sacrificado a los ídolos, y entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Bernabé les exhortó a que se propusieran en su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre saber lo que tengo que hacer y proponerme en mi corazón hacer lo que debo de hacer? Es que ya la intención está más fuerte. La intención es fuerte. Hay algo en tu corazón que lo adoptas. Y ese es el problema de muchos cristianos que saben lo que tienen que hacer, mas no se proponen en su corazón hacerlo. O saben lo que no deben de hacer y no se proponen en su corazón no hacerlo. Compromiso. Me gusta eso. Compromiso. Así que Bernabé, además de gozarse, Dios, cuán bueno eres de perdonar a esta persona y a esta mujer y a ese padre, cuán bueno ha sido que ellos sin religión, sin conocimiento de Dios, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, tú los perdonas. Y se llenaba de un gozo genuino, un gozo que salía de su corazón y su espíritu. Y después dice, y ahora les exhorto a que se propongan en el corazón seguir fieles al Dios que los rescató. Ese es el trabajo de Bernabé. Pastor, aparece 28 veces Bernabé. ¿Ven? Ya tienes 28 días para estudiar. Sí, porque puedes ver que vienen muchas cosas. O sea, puedes hacer un estudio de a ver cómo era Bernabé, qué hizo. Y te vas a dar cuenta que fue un gran hombre de Dios. Desde Hechos 4 que lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Dice después que otras características, dice, y cuando vio la gracia de Dios se regocijó, no se gozó, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fíjate que el que estuviera con ex adúlteros, con gente de ese tipo, no lo hacía un mal varón, lo hacía un buen varón, porque sabía que Dios ya los había perdonado. Número 2, dice que estaba lleno del Espíritu de Dios, así que Dios lo aprobaba. Y 3, de fe. Él sabía que era el inicio de una gran obra que Dios iba a terminar porque lo prometió. Ojalá tuviéramos la fe y la sencillez de corazón de por lo menos, por lo menos, cuando estamos aquí en la iglesia, a las personas que tenemos al lado, tú tengas la esperanza de decir, apenas Dios está trabajando en tu vida. Porque sabes que va a acabar la obra de Dios. Eso lo recordó el apóstol Pablo ahí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Uno de los ataques más comunes del diablo hacia los creyentes a través de un incrédulo, otra vez, uno de los ataques más comunes del diablo para los creyentes a través de un incrédulo es, ¿y eso que eres cristiano? Pero todavía no has visto cómo voy a acabar. ¿Y eso que eres cristiano? Y eso a veces te desanima
o te pone triste, o dices, híjole, pues no, ¿qué testimonio estoy dando? Pero cuando tú entiendes que Dios dijo, voy a terminar contigo, si tú has confiado en mí como tu Salvador, voy a completar mi salvación. ¿Verdad? Así que por eso estaba gozoso y por eso hay fe en Bernabé. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Quién era Saulo? ¡Ay! ¿Va a buscarlo? Sí, a buscarlo. Digo, ya vimos en el capítulo 9 que él se convirtió, pero pues así como creerle de todo, quién sabe si ahorita es una estrategia para agarrarme a mí y matarme como yo vi que mataron a Esteban. Pero fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y entre los dos se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamaron cristianos en Jerusalén, no se les llamaron cristianos en el templo de Jerusalén, se les llamó en esta ciudad pagana, aquel grupo que con unas formas de vida muy inmorales se convirtieron al Señor. Porque la palabra cristiano significa pequeño ungido o pequeños Cristos. Después, esta palabra entre los gentiles se empezó a usar despectivamente para nombrar como de segunda categoría ese grupo de cristianos o cristianitos, ¿no? Pero el origen era pequeños Cristos. Gente que no dabas un peso por ella y ahora eran pequeños Cristos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por el alcance que ha tenido a través de los siglos, redimiendo y rescatando hombres diametralmente opuestos a ti. Nosotros somos un ejemplo de esa lejanía. Y ahora, Dios, nos podemos llamar cristianos, no por el sobrenombre, sino porque somos pequeños Cristos, entendiendo que tú vas a terminar la obra y toda obra de bondad en nosotros. Gracias, Dios. Guárdanos de menospreciar a la gente que no te conoce, sino que podamos regocijarnos de tu gracia que tienes hacia esa gente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.